pero vamos a recapitular lo que tiene que ver. ¿Te presento o te presentas solo? Ahí voy para allá. Ok, pues ya ven. Bien. No sé qué tema traigas hoy. Voy a recapitular nada más y vamos a avanzar con un tema que se llama el arrepentimiento, pero vamos a recapitular lo que tiene que ver con la ley que hemos estado hablando, nomás para que quede más claro. Porque cuando expresamos, como les he estado expresando, por ejemplo, que los 10 mandamientos que Dios dio, lo que conocemos como la ley, no son para la iglesia. Cuando expresamos esta verdad de esta manera que lo estoy diciendo, es una bomba que truena cualquier religión. Y como a todos se nos ha enseñado que debemos guardar los mandamientos, entonces nuestros conceptos acerca de Dios son acerca de los mandamientos. Y cuando yo digo es que los mandamientos no fueron dados para la iglesia, entonces, ¿por qué lo digo? Me gustaría que eso se quede bien clarito en el corazón de ustedes, porque a lo mejor ustedes me oyen y a lo mejor en el momento que lo estoy diciendo entienden por qué, pero a lo mejor no se les fundamenta bien. Y cuando ustedes lo comparten con otra persona, oye, es que los mandamientos no fueron para guardarse, van a pensar que eres hereje, que estás mal, que te están enseñando mal. Por eso sí me gustaría recapitular y que juntos podamos ir comprendiendo esto. Partimos diciendo, ¿verdad? La ley no fue dada en los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos son parte de la ley, no fueron dados para la iglesia, no fueron dados para eso, no fueron dados para edificar la iglesia, ¿sí? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿por qué es que digo que no fueron dados para edificar la iglesia? Porque cuando los mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Y todavía no había venido Cristo, la iglesia no había nacido todavía. Entonces Dios trataba con los seres humanos desde una naturaleza caída que tenían los hombres. Cuando hablamos de la iglesia después de Cristo, la iglesia nace en Cristo, después de Cristo, la iglesia tiene una naturaleza diferente a la naturaleza que el ser humano tenía antes de la cruz. Después que Cristo viene, muere y resucita, y todos los que le reciben ahora a Cristo, ahora les imparte su misma naturaleza. De tal manera que los nacidos de nuevo, los que son la iglesia, nacidos de nuevo, es eso, tienen una nueva naturaleza. Entonces, antes de la cruz no había nueva naturaleza en los seres humanos, era la vieja naturaleza. Y cuando hablamos de vieja naturaleza, estamos hablando de la naturaleza adámica, el viejo hombre, Adán. Esa naturaleza tenía que ver con el pecado, ¿verdad? También se llama naturaleza caída, porque era una naturaleza que Adán adquirió por haber fallado. Una naturaleza imperfecta, ¿verdad? Que siempre tendía a hacer el mal y a rebelarse contra Dios. Esa naturaleza imperfecta. Entonces, cuando son dados los mandamientos, fueron dados a una naturaleza imperfecta. Y fueron dados con la consigna de hacerle ver al hombre su estado de maldad en que vivía. Hacerle entender su naturaleza que tenía, que no podía con sus fuerzas agradar a Dios porque su naturaleza era mala. Por eso fueron dados los mandamientos. Porque los seres humanos, orgullosos y soberbios como lo es esta naturaleza, los seres humanos orgullosos y soberbios como lo que tiene que ver con esa naturaleza caída, adámica, ¿verdad? Esa vieja naturaleza, podían pensar, yo estoy bien, porque no había una ley que les dijera, estás mal. ¿Tú por qué me dices que estoy mal? ¿En qué te basas para decirme que estoy mal? Entonces, y eso de la ley, por ejemplo, funciona así. ¿Quién te puede decir a ti que estás mal por brincarte un semáforo rojo? ¿Quién te lo va a decir? ¿Dónde está el artículo que lo dice? En la ley de tránsito, de vialidad, ¿verdad? Ahí está el artículo que lo dice. Pero si no hubiera un artículo que dijera, estás mal si te brincas un semáforo rojo, si no hubiera un artículo, ¿quién te podría multar? ¿O quién te podría hacer ver que estás mal? Porque no hay ningún artículo que lo diga. El tránsito no te podría parar, el tránsito no te podría sancionar, el tránsito no te...
¿Sí me explico? Asimismo, la ley de Dios vino para manifestar lo que era pecado. Para eso vino la ley. Pero la ley no vino para cambiar la vida de las personas. La ley no puede cambiar la vida de las personas. Los 10 mandamientos no cambian la vida de las personas. No las pueden cambiar. Porque no fueron dados los mandamientos para cambiar a nadie, sino para hacerles ver su error. Para eso vino la ley. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, cuando hablamos de los mandamientos, no, cuando hablamos de los mandamientos, entonces estamos entendiendo que es la ley de Dios, pero que no vino para cambiar a nadie, sino para manifestar lo que el hombre estaba mal. Número 1. Y número 2, no solamente hacerle ver dónde está mal, sino señalarles dónde estaba la solución. Y la solución era Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice que la ley, ¿verdad?, es nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo. En otras palabras, la ley señalaba, era un señalamiento, señalaba dos cosas, el pecado y señalaba la solución. Otra vez lo repito, la ley fue dada para señalar el pecado y para señalar la solución. Es decir, esto está mal, estás en pecado, con tus fuerzas no vas a poder, pero tú necesitarás un Salvador y ese es Cristo. El apóstol Pablo dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de su sustancia. La ley tenía la sombra, pero no la sustancia. Entonces la ley tenía como la foto, pero no la persona. ¿Sí me explico? De Cristo. Por eso señalaba, un día vendría el Salvador. Entonces la ley era como un señalamiento para señalar el error, esos pecados, era para señalar el pecado y para señalar la solución. Pero la ley no fue dada para transformar a nadie, para cambiar a nadie. La gente no podía cambiar. ¿Por qué no podía cambiar? Pero le señalaban su pecado, sí, pero ellos tenían dentro de ellos una naturaleza que por más que se esforzaran, esa naturaleza estaba contra Dios. Y esta naturaleza contra Dios la vemos expresada en Romanos 7. En Romanos 7 vemos al apóstol Pablo diciéndonos, ¿verdad?, que por más que se esfuerza queriendo hacer el bien, una persona sin Cristo. Dice, en mi mente está querer hacer el bien, la ley de Dios, pero el hacerlo no se me da. Miserable de mí, termina diciendo. ¿Quién me podrá apartar de este cuerpo de muerte? Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo dice, es que los mandamientos, yo amo la ley de Dios. El detalle es que la ley no me puede cambiar, porque hay una naturaleza en mí. Porque la ley no vino para cambiar a nadie. La ley vino para señalar. ¿Ok? ¿Qué señalaba la ley? Dos cosas. El pecado y número 2, la solución. ¿El pecado de quién lo heredamos? De Adán. ¿Y la solución de quién la heredamos? De Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces la ley tiene funcionalidad para eso. Los mandamientos tienen funcionalidad para eso. El pecado lo heredamos de Adán, su naturaleza caída. Y la nueva naturaleza, ¿la heredamos de quién? De Cristo. Por eso les digo, ¿cuándo vino la nueva naturaleza? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo. ¿Y los mandamientos cuándo vinieron? ¿Después de Cristo o antes de Cristo? ¿Se da cuenta? ¿Sí está entendiendo por qué digo que los mandamientos o la ley no vino para perfeccionar a la iglesia? No tienen nada que ver con la iglesia los mandamientos. ¿Sí está comprendiendo eso? ¿Está quedando claro? Si nuestros hermanos que nos siguen en el ministro competente Nuevo Pacto tienen dudas, puede preguntar. No importa, cualquier pregunta, ¿verdad? El asunto es que no queden dudas acerca de esto. Porque yo puedo ir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando, pero no me interesa, realmente no me interesa tanto avanzar en el tema. Me interesa avanzar en el entendimiento que juntos vayamos pudiendo comprender. Porque estas son verdades que normalmente pues no se están escuchando y se escuchan, y cuando en las iglesias se predica, pues se predica desde una perspectiva de tienes que guardar los mandamientos. Y usted tiene amigos, familiares incluso, gente que estima muy cercana,
que tienen ese entendimiento, que se tienen que esforzar para guardar los mandamientos. Y una persona que se está esforzando para querer guardar los mandamientos no es que sea mala, pero siempre termina frustrado, porque en alguno de ellos va a fallar. ¿Me explico? Entonces no se trata de guardar mandamientos, se trata de que Cristo se forme en nosotros. Si Cristo se forma en nosotros, vamos a expresar la vida de Dios. Entonces nunca se trató de guardar mandamientos. Entonces, ¿por qué se dijo que se tenían que guardar esos mandamientos? ¿Por qué se dijo? Sí, se le dijo a una naturaleza caída, para siempre estarlo confrontando. ¿Sí? Entonces, nosotros como iglesia, ¿cuándo surge la iglesia? Los hijos de Dios como iglesia, ¿cuándo surge? Después de la cruz. Y a la iglesia se le da una nueva naturaleza. Entonces, los 10 mandamientos no son para la nueva naturaleza. Es decir, a nosotros no se nos tiene que decir, ama a Dios. Eso ya está en nuestra naturaleza, amarle a Él. ¿Sí me estoy explicando? Ya está en nuestra naturaleza, amarle a Él. O sea, ya no se nos tiene que estar explicando, más bien mandando. O sea, nosotros no necesitamos mandamientos. La nueva naturaleza que hay en nosotros, por naturaleza, va a ir operando. A medida que se vaya desarrollando Cristo en nosotros, esa naturaleza de Cristo en nosotros, va a ir operando en amar a Dios, en amar al prójimo. ¿Sí me estoy explicando? No, o sea, la iglesia, la nueva naturaleza que portamos, no necesita que te señalen, tienes que amar a Dios. Tampoco necesita que te señalen, pecaste en esto, tienes que arrepentirte, no necesita, porque automáticamente esta naturaleza dice, caray, esto no soy yo. Cuando cometemos un error, que seguimos cometiendo errores, que seguimos fallando, cuando cometemos un error, automáticamente esa naturaleza que está en ti registra un código ahí rojo y dice, ¿este no eres tú? Entonces no necesita, el mismo espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, nos va convenciendo y dice, tú no eres eso. Entonces no necesitamos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no fueron para edificar a la iglesia. Yo no digo que estuvieron mal. No, es perfecto, la ley de Dios es perfecta. Pero fue para una naturaleza caída. Entonces nosotros ya no nos alimentamos de los 10 mandamientos. Nuestro alimento no son los 10 mandamientos. Nuestro alimento es Cristo. ¿Sí va quedando claro eso? ¿Sí? Nuestro alimento es Cristo. Y Cristo y los 10 mandamientos no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Sí? Cristo cumplió los 10 mandamientos. Bueno, la ley, toda la ley constaba de más mandamientos. Pero los cumplió Cristo. Pero Él los cumplió no para darnos ejemplo. Esa es otra de las cosas que he hablado también y que eso truena en la mente de la gente. Porque para la mayoría, cuando no tenemos este entendimiento claro, ¿qué decimos? Cristo es nuestro ejemplo. ¿Verdad? Y queremos imitar ¿a quién? A Cristo. Pero en realidad no se trata de que imitemos a Cristo. Se trata de que lo dejemos operar a través de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Otra vez. Una cosa es imitar a alguien. Y imitar a alguien, pues lo podemos hacer. Imitarlo. Pero no se trata de imitar a Cristo. Cristo ya vive en nosotros. Lo que necesitamos es menguar a nuestra carne para que Cristo se exprese. Eso es diferente. No lo estamos imitando, lo estamos dejando que se exprese. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, no se trata de imitar a Cristo. Y esto es algo que también se tiene que ir resolviendo en nuestro entendimiento. No somos imitadores de Cristo. Somos gente que mengua, que debe menguar para que Cristo se exprese. Por ejemplo, yo puedo imitar a Cristo y sin estarlo expresando a Él. ¿Cómo? La religión te dice tienes que hacer esto, y por dentro tu corazón está en otra cosa, pero tú lo puedes imitar. La religión dice, ¿sabes qué? Tienes que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tienes que orar todos los días, tienes que ayunar tantas veces a la semana, y tú dices, no, es que Cristo fue así, bueno, yo quiero imitar a Cristo, y puedes estarlo haciendo porque la religión te lo dice sin realmente sentirlo hacer o quererlo hacer. Puedo imitar a Cristo sin necesidad de que Él sin que Él se esté expresando a través de mí. ¿Cómo lo puedo imitar a Cristo sin que Él se exprese a través de mí? Fíjense, imitar y expresar.
son cosas diferentes. Yo imitarlo a Él, soy yo tomando acciones como Él. Pero Él expresándose a través de mí es yo menguando. O sea, ahí ya no soy yo, es Él a través de mí manifestándose. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo de imitar a alguien sin que ese alguien sea el que se está viendo? Fíjate, la idea de imitar a alguien es yo mirándome haciendo cosas como aquel. Eso es imitar. Yo haciendo las cosas que hace aquel. Aquí hay dos personas. Yo haciendo lo de aquel, pero soy yo, imitándolo a él. Pero cuando hablamos de él expresándose en mí, entonces yo ahí ya desaparezco, que esa es la meta. Conviene que Cristo crezca y que yo mengüe. Esa es la idea. Es nosotros menguar para que Él se exprese. ¿Sí? Entonces no es imitar a Cristo. No es la esencia, es dejarlo que Él se exprese. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a dejar que se exprese? Ahí decimos morir a mí mismo, mi egoísmo, mi voluntad, ¿verdad? Entonces, menguar yo. Entonces es diferente. Entonces, imitar a Cristo no es la meta ni es la idea. No es la meta ni es la idea. ¿Sí? En lo que nos va quedando más claridad acerca de esto, imitar a Cristo, no es que esté mal la palabra. Entendemos, ¿verdad? Entendemos que se trata de que Él se ha visto. Pero sí, la palabra imitarlo es como, pues tú tienes que hacer lo que Él hizo, ¿verdad? Pero no se trata de que nosotros hagamos lo que Él hizo, sino que Él siga haciendo a través de nosotros lo que Él hace. ¿Sí? Entonces, no es que nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo, es que Él siga haciendo lo que hace a través de nosotros, que nos dejemos gobernar por Él, que nuestro corazón se deje gobernar por Él, que nuestros pensamientos sean gobernados por Él, para que Él sea expresado a través de nuestros pensamientos, a través de nuestro corazón, a través de nuestras acciones, que sea Él, que sea Él, que sea Él, y no nosotros imitándolo a Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿han oído ustedes cuando yo empiezo la reunión que digo, excelente? ¿Verdad? ¿Han oído a Fabián? Que por cierto no vino. ¿Han oído a Fabián cuando, por eso está tranquilito todo, ¿verdad? No está Fabián. Ahí estaba conectado ahorita, te mandamos un abrazo, hijo. ¿Han oído a Fabián cuando antes voy a agarrar el micrófono y él dice, excelente? ¿Verdad? Ahora, ¿a quién oyes cuando dice eso? ¿Quién lo dice? Bueno, yo lo digo, ¿qué está haciendo él? Imitándome. ¿Pero soy yo? Es él. ¿Sí me explico? Entonces hay una gran diferencia entre yo, en ese sentido, entre yo imitar a Cristo, a que Cristo lo esté haciendo a través de mí. Otra cosa es que yo estuviera en Fabián y yo lo estuviera diciendo a través de Fabián. Es otra cosa diferente, ¿verdad? ¿Sí? Cristo está en nosotros y la idea no es imitarlo, la idea es dejarlo expresarse. ¿Y cómo puedo, pastor, yo dejarlo expresarlo? Bueno, yo tengo que menguar a mí mismo, ¿verdad? Y ahí es donde está el asunto. Por eso es más fácil imitar que expresar. Por eso es más fácil imitar que expresar. Porque para imitar, pues, hablo como él. Pero para expresar, yo tengo que menguar. El yo tiene que menguar. ¿Es más doloroso expresar para la carne? ¿Es más doloroso expresar que imitar? ¿Me estoy explicando? Y se pueden fundamentar las religiones en imitar a Cristo, sin ser realmente la esencia Cristo manifestándose. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo estas cosas a veces, pues las digo, las expongo, y se pueden generar, porque es estar rompiendo paradigmas, es estar rompiendo estructuras en nuestra mente que ya traemos arraigadas, ¿verdad? Y aunque ya estamos expuestos algunos a la verdad presente, seguimos comprendiendo cosas y viene este asunto, ay, ¿cómo está eso? Sí, hija. ¿Estás haciendo a alguien, imitando a alguien? Sí, 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 algo que no eres. Es el acto de fingir, ¿sí?
Estamos fingiendo ser como Cristo, pero entonces es diferente, ¿verdad? Fingir ser como Cristo a Cristo expresándose a través, es cosa diferente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos esto? No es lo mismo expresar que imitar. Porque es algo que también se ha dicho, ¿verdad? Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y es que no. Hay algunas cosas en que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, pero no solamente, es que la palabra está equivocada, a seguir. Está equivocada. Porque Cristo, en cuanto a la ley, no es nuestro ejemplo a seguir. Porque nadie la podía cumplir. Él es el único que la ha podido cumplir. Toda la ley, toda su vida, todo el tiempo. Volver al diseño original. Y volvemos al diseño en Cristo. ¿Sí? Y a medida que nosotros vamos menguando, ese diseño se va expresando. ¿Verdad? Pero no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Por ejemplo, en cuanto a la ley, entonces Cristo es nuestro sustituto. En cuanto al cumplimiento de la ley, Cristo nos sustituyó, no nuestro ejemplo a seguir. Ahí no. ¿Por qué Cristo no es nuestro ejemplo a seguir en la ley? Mediante la ley. ¿Por qué? ¿Por qué sería? Porque no podríamos seguir, cumplir los mandamientos, número 1. Y número 2, porque la ley no es dada para la iglesia. Acuérdense que la ley señalaba el pecado y también señalaba la solución. Hasta que viniera Cristo, la ley iba a estar con esa vigencia, señalando el pecado y señalando la solución. La ley vino a poner en claro lo que era pecado. ¿Me explico? Pero también en claro lo que es, quién era la solución. Entonces, Cristo es la solución. ¿Por qué? Porque Él viene y cumple la ley de Dios. Toda la ley, toda su vida, todo el tiempo la cumplió. Y entonces Él ahí tomó nuestro lugar en el cumplimiento de la ley. ¿Y dónde más tomó nuestro lugar Cristo? En la cruz. ¿Verdad? Entonces, ¿Cristo es nuestro ejemplo? Bueno, dejemos que nos crucifiquen también. Pues no, ¿es nuestro ejemplo a seguir? ¿Vamos a dejar que nos latiguen? Pues no, es que Cristo es nuestro ejemplo, ¿verdad? En el sentido de como modelo a reproducirse en nosotros, a través de nosotros. Ese es el modelo. Y si nuestras acciones no lo están expresando a Él, es que no es Cristo. Estamos, ¿verdad?, expresando otras cosas, pero no el modelo que es Cristo. Entonces, cuando hablamos de modelo y cuando hablamos de ejemplo, son cosas diferentes. Cristo es nuestro modelo, pero nuestro ejemplo es en cuanto a, nosotros decimos, es que Cristo amaba a todos. Es un ejemplo, ¿verdad? Para amar a todos sin miramientos, aunque algunos no cooperen, ¿verdad? Aunque algunos sean tan difíciles. Por ejemplo, la naturaleza que portaba Cristo, amaba a todos. Dice que a Judas lo amó hasta el final, sabiendo quién era Judas. O sea, la naturaleza de Cristo no cambiaba por cuestiones de que lo traicionaran. La naturaleza de Cristo no cambiaba, no se inmutaba, no cambiaba de forma que porque Pedro lo negaría. La naturaleza de Cristo seguía intacta. ¿Me explico? Tuvo sufrimiento como humano, tuvo dolor como humano, sintió pesar como humano, sudó como grandes gotas de sangre cuando estaba en el Getsemaní orando por el sufrimiento que vendría. Y todo eso, como ser humano, sufrió todo lo que sufrió, pero como nuestro sustituto, no como nuestro ejemplo. ¿Sí me estoy explicando? Porque hay cosas que ya Cristo no va a volver a hacer, ya las hizo. Y hay cosas que a nosotros nunca hubiéramos podido hacer. ¿Sí? Entonces, el punto aquí es, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Sí y no. Sí es nuestro ejemplo y no. ¿Por qué sí y no? Porque hay cosas que solamente Él podía hacer. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el peligro de decirle a la iglesia, es que Cristo es tu ejemplo a seguir? Tú tienes que seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el peligro?
Para empezar, la palabra ya está mal empleada, ¿verdad? Pero ¿cuál es el peligro de decirle a la iglesia esto? Es que ellos van a querer imitar a Cristo. A ver, Cristo iba con los pobres, yo voy con los pobres. Cristo amaba a los pecadores, yo amar a los pecadores. Y tratar de buscar lo que hacía Cristo para hacerlo nosotros. Y atrás, sí. Pero entonces, si decimos que Cristo es nuestro ejemplo, Cristo fue a la cruz y murió en la cruz, entonces yo tengo que ir a la cruz y morir en la cruz. Entonces ahí ya se distorsiona, ¿verdad? Ya se distorsiona. Entonces no es imitar a Cristo. Es dejar que esa muerte de Cristo opere en mí. Es dejar que esa vida resucitada de Cristo opere en mí. Es dejar, ¿verdad? Rendirme a Él para que Él empiece a operar en mí. De eso se trata. Entonces una cosa es imitar y otra cosa es expresar. Cualquiera podría imitar a Cristo, pero no cualquiera lo podría expresar. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro? No importa si no avanzamos mucho en otras cosas. Ahorita créame que estoy en ese punto, que si avanzamos nomás en una palabrita, mire, ahí vamos. Va. Una palabrita no importa, pero que quede bien clara, ¿verdad? Los mandamientos no fueron dados para la iglesia. ¿Por qué no fueron dados los mandamientos para la iglesia? Porque, o los mandamientos no fueron dados para edificar la iglesia, sino porque el objetivo de los mandamientos, ¿cuál era? Dijimos, dos cosas. Bueno, era una que tenía dos. Es una cosa, es señalar, pero señalaba dos cosas. El objetivo de la ley era señalar. ¿Pero qué señalaba? Dos cosas. Primero, ¿qué señalaba? El pecado. ¿Sí? Y número dos, la solución. ¿Sí queda claro eso? Entonces, ¿el pecado de dónde lo recibimos? De Adán, esa naturaleza caída que se rebelaba contra Dios. Ahí la recibimos. ¿Y la solución de quién la recibimos? De Cristo. Entonces, fíjese, la ley funcionaba para señalar, pero nunca para transformar a nadie. Por eso es que la iglesia no es edificada con los mandamientos. Porque la iglesia no tiene necesidad de que se le señale. La iglesia tiene una naturaleza que es la misma de Cristo y tiene el Espíritu Santo en ella, que es quien le va convenciendo de lo que ya sucedió en ella. Entonces la iglesia tiene necesidad de transformación. Otra vez. La iglesia somos los nacidos de nuevo, ya nacimos de nuevo. Esta naturaleza no tiene nada que ver con los 10 mandamientos, ya nacimos de nuevo. Y lo que sí necesitamos nosotros como iglesia es ser transformados. ¿Qué? Nacimos de nuevo y ser transformados son cosas diferentes. Nosotros nacimos de nuevo en el espíritu, pero el alma requiere transformación. Pero no son los 10 mandamientos los que nos transforman. Es Cristo. Es entender lo que somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros. Es entender quién es Cristo en nosotros y lo que nosotros somos en Él. No son los 10 mandamientos. Entre más conocemos a Cristo, por eso los temas, todo el tema, esto es cristocéntrico, 100%. Todo se trata de Cristo. Y todo tiene que ser llenado de Cristo. Y cuando hablamos de todo, estamos hablando de nuestra alma y estamos hablando de todo el mundo que se ha llenado de Él. Entonces, nunca el enfoque de Dios fueron los mandamientos para la iglesia. ¿Sí? Entonces, los mandamientos vienen en un periodo donde la iglesia no nacía todavía, Fernando. Todavía no. ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Después de la cruz o antes de la cruz? Fíjese. Entonces, Cristo ya había cumplido la ley. ¿Y cuál es el peligro que hay después de la cruz? El peligro es que a nosotros se nos diga que Cristo es nuestro ejemplo. Y no. Cristo es nuestro modelo, pero no nuestro ejemplo. ¿Por qué Cristo es nuestro modelo, pero no nuestro ejemplo? ¿Por qué no es nuestro ejemplo Cristo? A seguir.
Porque Él, ¿verdad? Es perfecto, sí, pero también nosotros somos perfectos en el espíritu, pero no en el alma. El alma se está perfeccionando. Pero siendo más precisos, ¿qué podríamos decir? ¿Por qué es que Cristo no es nuestro ejemplo en cuanto a seguir el ejemplo de Él? Porque la ley, Él la cumplió y nosotros no podríamos cumplirla. Entonces no es nuestro ejemplo. La idea de Dios no es que Él es nuestro ejemplo, es nuestro modelo, pero no nuestro ejemplo. Ahorita voy a explicar la palabra modelo, para que no piensen que nuestro modelo como que el que camina. No, la palabra modelo, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Ok, nuestro ejemplo. Entonces, Cristo no es nuestro ejemplo porque Él cumplió la ley y querer nosotros cumplir la ley, nos vamos a frustrar, porque no podríamos. Nadie puede, nadie ha podido, solamente Él. Ni antes de Cristo ni después de Cristo nadie ha podido, solamente Él. Porque la ley señalaba el pecado y señalaba la solución, para eso vino la ley. ¿Okay? Entonces, ¿por qué otra cosa no podríamos nosotros, no podría Cristo ser nuestro ejemplo a seguir? ¿Por qué otra cosa? Porque si decimos que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, entonces tendríamos que también morir en una cruz como Él murió. Entonces no hay que confundir ejemplo a seguir con sustitución. Sustitución. Fíjese, en cuanto a la ley y lo que tiene que ver con el pecado y la cruz, Cristo no es nuestro ejemplo, es nuestro sustituto. Nos sustituyó en la cruz. Él toma nuestro lugar en la cruz y nos arropa juntamente con Él. Morimos con Él en la cruz. Sin que yo fuera literalmente a la cruz. Entonces, ese concepto de que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, pues se queda terminado ahí, ¿verdad? Cuando entendemos que Él es nuestro sustituto, no nuestro ejemplo a seguir. Pero entonces, ¿por qué decimos que es nuestro modelo? ¿Que no es lo mismo ejemplo que modelo? No, no es lo mismo. En cuanto a ejemplo, hay cosas que Él hizo que nosotros no vamos a hacer. Pero en cuanto a modelo, ¿a qué se refiere modelo? Miren, la idea de modelo tiene que ver con diseño. Es un diseño. Cristo es diseño. El diseño de Dios perfecto, ¿verdad? Él es nuestro diseño. Él es nuestro prototipo. Diseño. Y ese diseño es en el que nosotros tenemos que, o sea, ya fuimos introducidos en ese diseño, pero es en el que nosotros tenemos que profundizar en Cristo. Otra vez, no es ejemplo a seguir, es un diseño en el que tenemos que profundizar. Ya estamos en Él espiritualmente, pero nuestra alma tiene que entender que está ahí, está en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, en este diseño ya estamos en Cristo, pero nuestra alma tiene que identificarse dónde se encuentra ahora. Estamos en Cristo. No estamos en Adán para que los 10 mandamientos nos estén condenando, ¿verdad? No, ya estamos en Cristo. Lo que la ley haría, señalar el pecado y señalar la solución, nosotros ya estamos ahí. Otra vez, lo que la ley hacía, señalar el pecado y la solución, nosotros ya estamos ahí. ¿En quién estamos? En la solución, estamos en Cristo. Ahora lo que tenemos que hacer Él es nuestro diseño, es profundizar en ese diseño. Y todo lo que hacemos, lo hacemos alineándonos al diseño que es Cristo. Por ejemplo, ¿por qué nos congregamos? ¿Porque la ley dijera que tenemos que congregarnos? No. Por diseño. Porque nos congregamos, la palabra congregar, ¿verdad? Es reunirnos. Nos reunimos porque somos parte de un diseño, un cuerpo. ¿Un cuerpo? ¿El cuerpo de quién? De Cristo. Entonces, ¿por qué nos congregamos? Diga conmigo, porque es diseño. Entonces, no nos congregamos para seguir a Cristo.
Y no nos congregamos porque Cristo es nuestro ejemplo, sino porque Cristo es nuestro diseño. Dicho diseño, nosotros ya estamos ahí. Y nos congregamos para edificarnos en Cristo, alimentarnos de Cristo, que ser nutridos de Cristo, y eso se va a manifestar en el cuerpo. De lo que nos alimentamos, se manifiesta. ¿Me estoy explicando? Lo que nos alimenta, se va a manifestar en el cuerpo. Entonces nosotros nos reunimos para alimentarnos ¿de quién? De Cristo. ¿Sí? Pero nosotros no nos reunimos que porque Cristo se reunía. No, nosotros nos reunimos, nosotros ya estamos reunidos en Cristo. O sea, nosotros no nos reunimos para hacer lo que Él hizo, no, nosotros ya estamos reunidos en Cristo. Usted está en Cristo, yo estoy en Cristo. Y si estamos en Cristo, quiere decir que estamos reunidos en Cristo. Usted en Cristo y yo en Cristo, ya fuimos reunidos. Entonces, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué nos reunimos aquí? Porque ese es diseño. Y en ese diseño nos reunimos no para darnos golpes de pecho. No para decir por mi culpa, no nos reunimos para eso. No nos reunimos para venir a clamar y decir, perdóname mis pecados, Señor. No, ya estamos reunidos en Cristo y estamos perdonados. Nos reunimos para comprender lo que ya sucedió y lo que es este diseño, donde ya estamos. Nos reunimos para ir comprendiendo, alimentándonos de Cristo y que se nos revele el perdón de Dios. O sea, ya estamos perdonados. Entonces no venimos aquí buscando un perdón. Lo que venimos es buscando entender lo que ya sucedió, porque ya estamos en este diseño. Entonces, ¿a qué venimos aquí? Buscando comprender diseño. Entonces, no nos congregamos por un mandamiento. ¿Por qué nos congregamos entonces? Porque es diseño. ¿Verdad? Y ahí es donde a veces la religión se confunde el entendimiento a veces, ¿verdad? Que venimos a la iglesia a buscar ¿a quién? Lo voy a decir así, ¿verdad? Pero a lo mejor puede sonar feo. Queremos andar buscando a alguien que ya tenemos dentro. Venir a este local a buscar a alguien que ya tengo dentro. Si yo vengo aquí a buscar a Dios, ¿lo puedo encontrar en la casa? ¿Para qué vengo aquí? ¿Sí me explico? No necesito venir aquí para encontrarme con Dios o encontrar a Dios. Él me encontró en Cristo y yo estoy en Cristo, yo ya estoy en Él y Él está en mí. Yo donde quiera lo puedo tener. Pero entonces, ¿por qué nos congregamos? Porque también aquí hay un peligro. Gente que dice, no, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, yo en Él, y yo soy la iglesia, y yo soy el cuerpo, y yo aunque no me reúna. No, ese es un extremo equivocado, es que no he entendido. ¿Verdad? Yo no necesito ir a la congregación para ser bendecido. Yo ya soy bendecido. Yo aunque no me reúna, yo ya soy bendecido. Sí y no. O sea, ya es bendecido, pero no es para que deje de congregarse. ¿Sí me estoy explicando? Es como decir, ¿sabes qué? Pues mi alimento es Cristo y yo ya tengo a Cristo. Quiere decir que yo ya comí, ya no comeré en toda mi vida. ¿Qué le va a pasar físicamente? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, son puntos donde si no equilibramos bien esto, dice uno, no, pues congregarse, no tiene caso que me congregue, ¿para qué? Yo soy la iglesia, yo soy el cuerpo. ¿Sí está quedando claro esto? Entonces, ¿por qué nos congregamos? ¿Porque es un mandamiento? No, porque es un diseño. ¿Y qué sucede aquí en el diseño? Estamos alimentándonos de Cristo. Entonces, venimos aquí no buscando un perdón. ¿Cuál debe ser el entendimiento? Que venimos aquí para nutrirnos, entrenarnos, entender, alimentarnos, conocer más a Cristo. La idea de congregarnos no es para conocer los errores de Gerardo, ni a ver qué platico yo con Mireya acerca de Julia. No. La idea de congregarnos es para ser edificados conociendo más a Cristo.
Por eso, la importancia de quienes exponemos la verdad es que sea Cristo, dando alimento a la congregación. El alimento correcto, el alimento que la iglesia necesita es Cristo. Pero si yo me paro aquí y les empiezo a decir, hermanos, es que tienen que guardar el 7º mandamiento. Hermanos, si ahí andan de pecadores, y algunos andan publicando en sus redes sociales chapulines, y empiezo yo a decir esto, ¿le estoy edificando? No. Y si yo le dijera, hermanos, usted tiene que amar a Dios con todo su corazón, con toda su vida, y tiene que manifestarlo, y le empiezo yo a dar mandamientos, ¿usted le estoy edificando? No. Le estoy señalando como si fuera la ley. Pero ¿qué les parece? Si empezamos a alimentarnos de Cristo, a profundizar en Cristo, a conocer a Cristo, que se nos revele Cristo, todo va a cambiar. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo el guardar los mandamientos a que Cristo se nos forme. No es lo mismo. Entonces, ¿la iglesia de qué tiene necesidad? La iglesia tiene necesidad de que se le forme Cristo. La iglesia no tiene necesidad de andar cumpliendo la ley o de guardando los mandamientos. La iglesia tiene necesidad de que Cristo sea formado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos ir teniendo en cuenta aquí, verdad, en esto? Ya dijimos la finalidad de la ley, ¿verdad? ¿Cuándo fue dada la ley? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Sí? ¿Cuándo y para qué? Y ponemos como referencia la cruz. Antes y después. ¿Cuándo fue dada la ley? Antes de la cruz. ¿A qué naturaleza se le dio la ley? ¿Había nueva naturaleza en ese tiempo? Era una naturaleza caída, adámica, que era rebelarse contra Dios. Entonces, ¿a qué naturaleza se le dio la ley? Diga conmigo, a la naturaleza caída, adámica. ¿Verdad? Entonces, la ley no se le dio a la iglesia. ¿Sí? La ley no se le dio a la iglesia. ¿Cuándo surge la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿eh? ¿Pero cuándo surge? ¿Antes o después de la cruz? Y cuando la iglesia nace, la ley ya había sido cumplida. ¿Quién cumplió toda la ley, toda su vida, todo el tiempo? Otra, dígalo más fuerte. ¿Quién cumplió toda la ley, toda su vida, todo el tiempo? Otra vez, ¿quién cumplió toda la ley, toda su vida, todo el tiempo? La ley señalaba a Cristo y la ley tenía que cumplirse y Cristo la cumplió. Y eso nos coloca a nosotros, ¿verdad?, en un tremendo estado de bendición. Todo lo que la ley decía, bendito en tu entrada y bendito en tu salir, por cumplirla. Nosotros en Cristo ya la tenemos cumplida. Por eso es que todas las bendiciones que la ley decía son nuestras. ¿Me explico? Son nuestras. Aunque la ley ya no tiene nada que ver con nosotros. O sea, nuestro alimento no es la ley. ¿Sí? Entonces, la iglesia tiene una naturaleza diferente que a la que se le dio la ley. ¿Cuál es la naturaleza que la iglesia tiene? El que lo diga le voy a comprar una hamburguesa. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿La de Adán o la de Cristo? Eso, ya ve que usted es muy inteligente. La nueva naturaleza es la de Cristo en nosotros. ¿Sí? Entonces, si nosotros ya tenemos una nueva naturaleza y la ley fue dada, ¿a qué naturaleza fue dada la ley? ¿A una naturaleza qué? Caída. Y nosotros tenemos una nueva naturaleza, entonces la ley no es para mí, diga.
Y por otra parte, esa ley ya está cumplida. ¿Quién la cumplió? ¿Algunas veces? ¿Alguna parte de su vida? ¿Toda su vida? ¿Alguna parte de la ley? ¿Toda la ley? Todo el tiempo. ¿Toda la ley? ¿Toda su vida? Todo el tiempo. Nunca falló. ¿Ok? Y si nosotros estamos en Cristo, esa ley ya la tenemos cumplida. Pero que entonces, ¿qué le falta a la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? La iglesia necesita que Cristo se le forme en su alma. ¿Sí? Y para que Cristo se forme en su alma, la iglesia necesita alimentarse de Cristo, del que cumplió la ley, no de la ley, sino del que la cumplió, de aquel quien la ley hablaba. La ley hablaba acerca del Salvador, de Cristo. Entonces la iglesia se alimenta de la obra de Cristo, lo que Él hizo en la cruz. La iglesia se alimenta y se nutre de Cristo. De hecho, Cristo dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. Diga conmigo, Cristo es alimento. Y también Cristo dijo, yo soy el verdadero pan de vida. Y también dijo el verdadero pan que bajó del cielo. Y lo dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto. San Juan capítulo 6. Comieron el maná en el desierto. Pero ese maná tendría a perecer. Pero Cristo dijo, yo soy el verdadero pan que bajó del cielo. Entonces diga conmigo, Cristo es alimento. Entonces la iglesia no se alimenta de los mandamientos de la ley, la iglesia se alimenta de Cristo. Come Cristo, su alimentación es Cristo, y mientras se va nutriendo de Cristo, Cristo se va formando dentro y luego se va a expresar. Imagínese que usted come y come y come y come y come. ¿Se manifestará en el cuerpo o no se manifestará en el cuerpo lo que? ¿Verdad que sí? Si usted no come, no come, no come, no come y no come, ¿se manifestará en el cuerpo o no se manifestará en el cuerpo? Y si yo le digo a usted, si yo me pongo a decirle, a señalarle a usted, ¿verdad? Tienes que dejar de comer, tienes que dejar de comer, le empiezo a poner mandamientos, tienes que dejar de comer, tienes que dejar de comer, tienes que dejar de comer. Y si le digo, tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer. Entonces no se trata de que me lo digan, se trata de que lo que yo haga realmente se va a manifestar. ¿Sí? Se va a manifestar. Entonces, ¿cuántos comen porque les mandan comer? El mismo cuerpo les pide, ¿verdad? Y algunos comen de más. Entonces, el mismo cuerpo pide. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, ¿verdad? Pero no porque haya un mandamiento, es que tienes que comer. El mismo cuerpo pide comida, ¿verdad? Entonces, y lo que uno come y está comiendo y comiendo y comiendo, ¿se va a fortalecer o se va a debilitar si no come? A lo que me refiero a esto, entonces, que el cuerpo manifiesta si se está alimentando o no se está alimentando, ¿verdad? El cuerpo lo manifiesta. Asimismo, nos alimentamos de Cristo y va a llegar el momento que lo vamos a manifestar. Él se va a manifestar a través de nosotros, pero es nutriéndonos de Cristo. Pastor, ¿es que es la Biblia la nutrición? No necesariamente. En la Biblia está contenido todo lo que tiene que ver con Cristo. Pero lo que nosotros tenemos que alimentarnos es de Cristo. Ahora, vamos a definir alimento. Vamos a ver, ¿cómo es que yo me alimento? Creyendo. A través de creer lo que yo estoy entendiendo, me estoy alimentando ahí. Por ejemplo, mi fe, lo que yo estoy creyendo, permite que ese alimento llegue a mí, lo que yo estoy creyendo. Por eso la fe es un factor importante. Entonces, no en toda la Biblia va a ser su alimento, sino Cristo. Y el Cristo lo vamos a encontrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Pero entonces vamos a ver, para que yo me alimente correctamente, yo tengo que creer. Recuerden, el factor importante es creer lo que Cristo ya hizo por nosotros y en nosotros. Es creer. Si dice que en Cristo somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando yo lo creo, ahí me estoy alimentando de Cristo. ¿Verdad? Entonces, en el creer, ¿verdad? Ahí yo me estoy alimentando. Yo puedo escuchar muchas cosas, pero me alimenta lo que estoy creyendo. O sea, yo puedo escuchar muchas cosas. Por ejemplo, yo ando en la calle, donde quiera que ande, y si escucho cualquier X de música, yo estoy en el trabajo, el cliente tiene música de Beto Mentirillas, de Flaquita la del barrio. Entonces, yo estoy oyendo, pero no me estoy alimentando de eso. ¿Sí me estoy explicando? Y yo puedo estar escuchando otras cosas y no estarlas creyendo, pero lo que yo creo, eso me alimenta. ¿Ok? Lo que yo estoy creyendo, eso me alimenta. Entonces, ¿cómo nos podemos alimentar de Cristo? ¿Cómo es que comemos a Cristo? Creyendo lo que dice Dios que ya sucedió en Cristo. Es decir, nosotros somos una nueva criatura en Cristo. ¿Dónde dice que somos una nueva criatura? Entonces vamos a leer la Biblia. No toda la Biblia es el alimento, pero sí en toda la Biblia que se encuentra Cristo, las porciones las tomamos y comemos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué no toda la Biblia es mi alimento? ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que Judas se ahorcó. ¿Y en qué me alimenta a mí que Judas se haya ahorcado? Entonces no toda la Biblia es mi alimento, pero mi alimento es Cristo. Entonces yo empiezo a ver a Cristo en el Génesis, en el Antiguo Testamento, como el árbol de vida. Y digo, ay Señor, aquí estabas en el árbol de vida. Veo a Cristo cuando el autor de Hebreos, el escritor de Hebreos dice que la roca que seguía a los pueblos de Israel, la roca de donde salía agua, los seguía por el desierto a ellos. Dice, y esa roca era Cristo, donde ellos bebían. Y yo puedo ahí, ¿verdad?, identificarme con esa roca, diciendo, aquí estabas tú, Señor, dando de beber, y a mí me has dado de beber también. Entonces, ¿cómo te alimentas? No te alimentas solamente de lo que oyes, te alimentas de lo que crees. ¿Sí está claro? Entonces, ¿la Biblia es mi alimento? No, es Cristo. ¿Y en la Biblia qué me alimenta? Todo lo que hable acerca de Cristo. ¿Sí? Lo que ya sucedió en Cristo es mi alimento. En el Antiguo Testamento dice, y sucederá, y vendrá. La ley señalaba que vendría la solución. Bueno, nosotros ya estamos en él. Entonces nosotros vamos a profundizar en ese alimento. Pero entonces el factor fe, creer, es lo que va a permitir que nosotros nos alimentemos, creyendo lo que dice la Escritura que ya sucedió. Otra vez, creyendo lo que dice la Escritura que ya sucedió en Cristo, ahí yo me estoy alimentando de Cristo. ¿Sí? De modo que si alguno está en Cristo, entonces si la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo y no lo creemos, entonces no nos estamos alimentando de Cristo. Pero si yo lo empiezo a creer, entonces me estoy alimentando de Cristo. Y si la Biblia dice que nosotros tenemos un espíritu vivificado, o que vivo, porque antes estábamos muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2, pero ahora tenemos vida. ¿Sí? Cristo nos dio vida, dice. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Cuando dice Él, está hablando de Cristo. Entonces yo creo, cuando Pablo dice, y Él nos dio vida, ¿quién es Él? Y yo estoy viendo ahí en las Escrituras, en la Biblia, que está hablando de quién, de Cristo. Y dice que Él me dio vida. Entonces yo creo que Él me dio vida. Al momento de estar creyendo que Él me dio vida, entonces me está alimentando. Pero igual manera, puedo estar escuchando que Él me dio vida y no estarlo creyendo, entonces no me estoy alimentando de Cristo. ¿Sí me explico? Cristo como nuestro alimento, no los 10 mandamientos. ¿Ok? La iglesia no necesita los 10 mandamientos. En nuestra naturaleza ya está el amar a Dios. Antes no estaba, por eso se les tuvo que señalar. ¿Sí? En nuestra naturaleza ya está el amar al prójimo.
Aunque se nos tiene que formar Cristo todavía, porque algunos no cooperan para ser amados. Y cuando tú dices, ay, es que este no coopera, dices, bueno, solamente miras cuánto te falta Cristo de que se forme todavía. Es que no tolero a esta persona. O sea, quisiera que Dios le mande un rayo para que lo ilumine. Entonces, cuando tú dices eso, estás dejando clara evidencia de que todavía falta que se forme Cristo en mí. ¿Sí? Es una evidencia de que falta que... Es que no lo aguanto, ¿verdad? Es que sí lo quiero, lo amo, pero lejos. ¡Ah! Diga conmigo que se forme Cristo en mí. Amar a Dios es nuestra naturaleza, no es nuestro mandamiento. ¿Sí? Amar al prójimo es nuestra naturaleza, no es nuestro mandamiento. Y nosotros ya no lo hacemos porque se nos manda, sino porque es nuestra naturaleza. Y cuando sentimos que es alguien difícil de amar y que sentimos, ay, mejor lejitos, entonces ahí es una señal solamente de que nos falta que se forme Cristo. ¿Se imagina cuando Cristo, él conocía la condición, le dijo a Pedro, ¿me vas a negar? Él ya sabía esa naturaleza de Cristo, de que la que él participaba tenía en él. Es lo que nosotros llamamos nueva naturaleza en nosotros. Porque nosotros teníamos la naturaleza caída de Adán. Y esa la llevó a la cruz Cristo y nos dio la de él. Bueno, esa naturaleza de Cristo, fíjese, no ejemplo, naturaleza. La naturaleza produce, el ejemplo se imita, pero una naturaleza produce. Entonces, esa naturaleza que estaba en Cristo ahora está en nosotros. Cristo amó a Judas hasta el fin y era el traidor. Y él, sabiendo quién era Judas, traidor desde el principio, dice que lo amó hasta el fin. Diga conmigo, el amor aún a los enemigos es por naturaleza. Y si yo batallo para amar a mis enemigos, es porque me falta que Cristo se forme más en mí. ¿Sí me explico? No es que no esté en mí, es que me falta menguar para que Él se forme. Y estoy diciendo amar a mis enemigos. Hay quien no pueden ni amar a sus amigos. A veces requieren más formación de Cristo. ¿Sí me explico? Entonces, Cristo amó a Judas. Cristo le dijo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar antes que cante el gallo. Tú me habrás negado. Entonces, sabiendo quiénes eran ellos, fíjese, esta naturaleza de Cristo, ¿por qué los amaba? Porque era su naturaleza. ¿Verdad? Entonces, no es que Él sea nuestro ejemplo y tengamos que amar a nuestros enemigos. No, eso es una naturaleza en nosotros. Que a medida que Cristo se va formando, se va expresando el amor. A medida que Cristo se va formando, se va expresando, ¿verdad?, la paciencia. A medida que Cristo se va formando en nosotros, se va expresando la bondad. A medida que Cristo se va formando en nosotros, se va expresando la mansedumbre, la templanza. A medida que Cristo se va formando en nosotros. ¿Pero qué necesitamos para que Cristo se forme? Diga conmigo, alimentarme de Cristo. Nutrirme de Cristo. Entonces, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué venimos? ¿Porque son mandamientos? No. ¿Por qué? Porque es un diseño, ¿verdad? Y porque estamos aquí reunidos en Cristo, ¿verdad? Y nos reunimos para ser entrenados, para, a través de la exposición de la palabra que nos revela Cristo, nos estamos nutriendo, alimentando, nos estamos capacitando. Entonces no venimos aquí a darnos golpes de pecho, a decir perdóname Señor, no. Aquí estamos entendiendo que ya fuimos perdonados. Aquí estamos nutriéndonos de Cristo. Así es diseño. Congregarse es parte de diseño, no por un mandamiento. ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos? Debe de ser por diseño. ¿Okay? Cuando oramos, debe ser también por diseño, desde el diseño. Vamos a seguir profundizando. Ahorita vimos congregarnos como diseño, ¿verdad? No por mandamiento. O sea, la iglesia ya no necesita. Y cuando uno nace de nuevo, mira, anhela estos tiempos. Anhela estos tiempos. Y si alguien dice, no, yo eso de nomás no, ir a la congregación nomás no, es porque le falta que se le forme Cristo. A lo mejor sí nació de nuevo, pero o tiene un mal entendimiento, como aquellos que dicen, yo soy la iglesia, yo soy el cuerpo de Cristo, yo no necesito congregarme, es un mal entendimiento. ¿Sí? O, pues anda carnalón, ¿verdad? Y dice,
Pues yo no quiero andar ahí entre los hermanos. Ya nació de nuevo, pero él prefiere las cosas de la carne, ¿verdad? Entonces puede ser que ande en la carne y no quiera. Pero el que nació de nuevo anhela esto. ¿No le ha pasado a usted que cuando, a lo mejor si algún domingo no viene por alguna razón, ¿no le ha pasado que si usted no se congrega en 15 días, usted siente algo como que le falta algo? ¿No ha sentido eso? Porque su naturaleza en Cristo es que usted necesita esos tiempos, ¿verdad? Sientes que te falta algo. Y no es que te falte, ya lo tienes, pero el detalle es este. Lo que sientes que te falta es porque tu naturaleza te empuja a estos tiempos. Por eso digo, el que ya nació de nuevo con el entendimiento correcto jamás dirá, yo soy el cuerpo de Cristo, ¿para qué me congrego? Ya Dios me bendijo, ¿para qué? No, todo lo que Dios nos ha bendecido en Cristo es para expresarlo. ¿Ok? También nos congregamos para expresarlo a Él. Hay una gracia en cada uno de nosotros. Cada vez que nos saludamos, damos ese abrazo, ese saludo, es una expresión también del Señor. ¿No? Congregamos para expresarlo a Él.